Cuando yo comencé a estudiar y a prepararme para ser terapeuta, todo el conocimiento que iba adquiriendo me parecía fascinante. Era algo que yo iba aprendiendo, que iba integrando y que lo iba poniendo en práctica y era como un descubrimiento maravilloso, ¿no? Cuando estudié enneagrama también, cuando estudié, bueno, la maestría en terapia sistémica, cuando estudié descodificación biológica, todo lo que he estudiado para estar en el punto en el que estoy ahora, y que siempre estoy estudiando. A mí me encanta tomar talleres, diplomados, estar siempre en constante aprendizaje. Siento que el aprender constantemente hace que tengamos una mente más flexible y que constantemente estemos buscando cómo mejorar y cómo estar completamente en este estado de gozo o de paz, ¿no? Y bueno, cuando empecé a estudiar todo esto, lo quería compartir, porque como era fascinante, era algo muy que yo creía que a las demás personas les interesaba también. Y fue muy fuerte para mí el darme cuenta que no, que las demás personas no les interesaba, y eso no significaba que fueran malas o que no les interesaba porque no querían sanarse o que no les interesaba porque yo lo explicaba mal, etcétera, sino prácticamente me di cuenta y acepté que todos tenemos nuestro tiempo, todos tenemos nuestro momento. Yo lo busqué, las cosas en las que yo quería aprender, a mí me interesaban y a mí yo quería buscar esa autosanación, el autoconocimiento, el cómo entrenar mi mente para estar en paz, identificar qué es lo que me impedía hacerlo. Pero como me encontraba con esa información y para mí era muy valiosa, y se me hacía fascinante, entonces yo llegaba y la quería compartir con todo el mundo. Ahora que ya pasaron los años de que siempre estoy estudiando, repito, pero de los estudios así como de formación, me doy cuenta que debí de haber sido un cadillo y debí de haber sido una mujer muy incómoda, y pido una disculpa por querer que los demás creyeran lo que yo estaba creyendo, pero era tanto el gozo que yo estaba experimentando en ese momento y era como todo mundo tiene que saber esto, que me volví eso, ¿no? Y entonces todo el tiempo quería, alguien me decía, ay, es que me duele el brazo, y nadie me estaba preguntando qué significaba y yo le decía, qué cosa tan chocante, ¿no? Naturalmente no lo hacía con mala intención, naturalmente yo lo hacía con la mejor intención de que encontrara sanación, pero la persona no me estaba diciendo cómo sanarse del brazo, sino que me estaba compartiendo que le dolía el brazo. Ahora que lo veo después de todos estos años, lo veo como, me veo inocente, realmente me volteo a ver y digo, cochita yo, porque en ese momento para mí era como, wow, tienes que saber todo esto porque si lo sabes se te va a quitar el dolor, y la persona no quiere que se le quite el dolor, dice que sí, pero no, ¿no? Y entonces son temas fuertes, son temas que no tendría por qué yo llegar y decirle, ¿no? Entonces, estas necesidades de sanar a los demás viene porque hay una falta de sanación de nosotros. Casi siempre que estemos afuera queriendo que los demás y que los demás vayan y que los demás hagan y que si nosotros lo usamos como espejo, vamos a tunearlo y vamos a darnos cuenta que nos hace falta a nosotros. Y eso es lo más fuerte de aceptar. Es decir, que siempre vamos a creer que los demás son los que ocupan. Los demás son los que ocupan ir a terapia, claro que sí, mi mamá ocupa ir a terapia, mi pareja ocupa ir a terapia, mi hija ocupa ir a terapia, ¿no? Y es muy fuerte darnos cuenta que eso que estamos diciendo, esa necesidad de querer sanar a los demás, es porque nuestra alma nos está dando un mensaje de que necesitas sanarte tú. Entonces, hasta después, cuando pasaron los años, yo me di cuenta y dije, claro, yo quería compartir todo eso para yo integrarlo. Era una necesidad mía de hablarlo. Por eso luego hice el podcast, por eso luego atendí pacientes, porque era una necesidad de poderlo integrar, de, a ver, esta situación sucedió de esta forma y a la hora que la pones en práctica, a la hora que cambias la creencia, a la hora que haces esto, haces el trabajo terapéutico, obviamente, eso cambia, eso se transforma, el dolor te abandona, el padecimiento deja de estar,
te sanas, pero es porque hay un deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, yo te invito a que si de pronto tú estás estudiando algo o si te estás metiendo en algún tema, no sé, el tarot o estas cosas de la numerología. También yo cuando el enneagrama fui choqueante y ahora lo veo y digo, ay, pobre gente con la que estuve compartiendo, porque no me lo estaban preguntando, pero era unas ganas mías de decirles, imaginen que es muy fuerte para los seres humanos que nos den feedback. La mayoría de los seres humanos no sabemos recibir una crítica o descubrir nuestra parte oscura. Ese trabajo es un trabajo individual, o sea, cada uno debe de hacerlo por sí mismo o ir a buscar con quién y solicitarlo, ¿no? O sea, pedirlo, oye, a ver, quiero que me ayudes a descubrir mi eneatipo, quiero que me ayudes a descubrir qué es lo que está pasando con mi cuerpo, quiero que, ¿no? Es un deseo. Imagínense yo a todo mundo el que veía a la hora que los estaba viendo, estaba pensando qué eneatipo era y entonces les empezaba a decir, los empezaba a analizar. ¡Qué espanto! Eso es una cosa muy terrible. Era, cocha yo, era una necesidad obviamente que yo tenía de querer sanarme y de querer que la demás gente también lo hiciera cuando no lo están pidiendo. Entonces, si tienes estas ganas, si tienes como esta parte de que quieres saber y que quieres, grábate, escribe, atiende a alguien, busca la manera de cómo integrar esa información, pero date cuenta que te vas a quedar sin amigos, que te vas a quedar, la gente va a pensar que estás loco o loca. Y bueno, independientemente que no te importe lo que piense la gente, date cuenta que no lo están solicitando. Imagina que de pronto tú lo solicitas y alguien viene y te lo dice y es fuerte para ti. Imagina qué fuerte es para alguien que no lo está solicitando, que no lo está pidiendo, que simplemente está ahí, es una persona que está ahí, es un compadre tuyo, es un amigo, es tu suegro, tu suegra, tu vecino, y tú llegas con esta información, es muy fuerte, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que andamos ahí predicando lo que estamos aprendiendo, podemos, si queremos, sostener esa iniciativa de querer sanar a los demás y querer que los demás la podemos sostener, es decir, que siento esas ganas de decirle a la otra persona que si le duele el dedo es porque yo sé por qué le duele el dedo, yo sé lo que está pasando, pero no me lo está preguntando. No me lo está preguntando. Y entonces si no me lo está preguntando, ¿por qué voy a ir yo a decírselo? ¿Sí? Es una cosa muy fuerte, o sea, muy fuerte me refiero a que es duro, ¿no? A veces también con los hijos, ya sabemos, por ejemplo, bueno, yo con mis hijos pobres, porque en el momento en donde yo creo que mi familia fue la que más sufrió esta etapa mía, este proceso, porque pues yo quería compartir todo hasta que me di cuenta que no era posible hacerlo y que era en contra de, ¿no? O sea, que no estaba padre porque luego ya no se querían acercar conmigo porque pensaban que los estaba analizando, ¿no? Y a lo mejor sí en ese momento. Después abandoné esa práctica porque me di cuenta que no lo tenía que hacer y por voluntad y que cuando sí me lo pidieran, es decir, cuando alguien paga la consulta, pues prácticamente ahí me entrego completamente a mi paciente, ¿no? Porque me encanta. Entonces, bueno, con este episodio lo hice pensando, primero porque lo solicitaron, mucha gente me escribe cuando pongo que podcast quieren escuchar y hay van varias veces que me ponen preguntas, me ponen que hable de un podcast en donde cómo hacer para esta necesidad de sanar a los demás, ¿no? Vemos también cómo a veces estamos en una plática y queremos que la otra persona cambie sus creencias y entonces empezamos a usar las preguntas de que, oye, pero eso es verdad, pero no sé, qué fastidio. Es un fastidio porque la otra persona no quiere cambiar sus creencias. Imagina que si tú quieres cambiarlas, te cuesta un montón cambiarlas, un montón cuando quieres hacerlo y comienzas tu trabajo terapéutico y estás ahí sas y viendo por dónde sí, la otra persona no sabe ni qué, no sabe ni de qué le estás hablando, no te pidió que le ayudes a cambiar la creencia,
no te está solicitando nada de eso. Entonces, el sostener todo el conocimiento y la sabiduría o el entendimiento o el ver la cosa de otra manera es no atender al ego, obviamente, ¿verdad? Porque hay un ego sabio que quiere darse a conocer y decir yo sé más que tú y yo sé por qué te pasa todo esto que te pasa y mira yo, y es el ego. Y el dejar el ego a un lado es no atender esa solicitud, esa impaciencia de querer decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. Así que bueno, es una invitación a que sostengas esa creencia, a que te des cuenta que y te preguntes, ¿me están solicitando? No. ¿Quiere que le diga? No. Entonces, ¿por qué le quiero decir? Porque hay algo dentro de mí que yo necesito trabajar en mí esta parte. O es el ego, tan fácil y tan sencillo, ¿no? Eh, es de risa cuando ya después de pasan varios años y creo que es emocionante al principio, la verdad, por eso me volteo y me veo como inocente y lo platico siempre pues todo desde mi experiencia porque no podría hablar desde otro espacio y es emocionante, te emocionas porque hay una necesidad de integrar la información, pero hay muchas otras maneras de integrarla, con gente que realmente te lo pide, con gente que realmente te está solicitando la ayuda. Haz prácticas profesionales, regala tus sesiones para que eso lo hagas con gente que realmente esté dispuesta, porque imagina que estando dispuestos nos cuesta, imagina gente que no está dispuesta porque te quieren como amiga, como comadre, quieren hablar de otra cosa, no quieren hablar de eso, ¿no? Así que bueno, es una invitación a bajar, a cambiar, a identificar que cuando tenemos esa necesidad de sanar a los demás es porque interiormente estamos buscando sanarnos a nosotros mismos.